Muy bien, hermanos. La predicación de esta mañana, hermanos, está basada en el libro de Efesios 4, del 17 al final. Voy a ser quien va a leer el capítulo, el resto del capítulo, y Pastor Andrés es quien va a traer la meditación de esta mañana. Efesios 4, del 17 hasta el 32. ¿Todos están ahí? ¿Todos? Muy bien. Todos juntos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias, hermano. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, por estar congregados delante de ti. Tú eres digno de gloria y de alabanza, Dios. Tú eres Dios, santo, justo, glorioso, perfecto. Nosotros somos tu creación, a los cuales por tu gracia nos has redimido, nos has hecho tu pueblo. Y estamos muy gozosos y agradecidos por ello, porque ello implicó la encarnación, la muerte de tu santo Hijo. Gracias, Señor Jesús. Ahora, Dios, glorifícate en nuestras vidas, ayudándonos primero, Dios, a que entendamos tu palabra y después que andemos, que vivamos en ella. Que tú seas glorificado en la forma de vivir de tu pueblo, de cada uno de nosotros. Y esto lo rogamos por tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El pasaje que leyó nuestro amado hermano Eric es el tema que nos toca el día de hoy. Como verán en el verso 17, Pablo comienza a decir, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis o que ya no vivan como los otros gentiles
que andan o viven en la vanidad de su mente. Esta iglesia tuvo el privilegio de escuchar el Evangelio de labios del apóstol Pablo, y como hemos visto en los primeros 3 capítulos, hay una descripción muy gloriosa, profunda, aunque breve, de lo que es el Evangelio de Cristo. Una descripción muy gloriosa del Evangelio. Y ese Evangelio y los logros de Dios en Cristo Jesús son tan grandes que en el capítulo 4 entonces Él nos llama a vivir conforme al llamado que hemos recibido. O sea, el creyente es llamado a vivir como es digno de Dios, como es digno de Cristo y como es digno de lo que Él ha hecho. Vivir de otra manera es deshonrar a Dios. Es como tener algo, es como, imaginen, el mismo Hijo de Dios se hace hombre como nosotros, vive en este mundo, muere en sufrimiento en la cruz, tomando nuestros pecados, resucita para gloria de Dios y como vindicación de su justicia, y obtiene dones para nosotros, y nosotros no vivir a la altura de ellos. Esa es muchas veces la frustración a veces de muchos padres con sus hijos, que uno dice, pero pudiendo tú vivir así, pudiendo tú dar esto. Pero en el caso de Dios con nosotros, todo está basado en el Evangelio, y por eso en el capítulo 4 se comenzó a exhortarnos que andemos como es digno de Dios y a cuidar la unidad del cuerpo. Esto no es un llamado a ser sectaristas, sino que el andar como es digno del Señor tiene que ver con que ya al haber sido hechos partes del cuerpo de Cristo, cuidemos que no seamos, digamos, una célula cancerígena o una célula adiposa, nada más. Que seamos una parte útil en el cuerpo, en el cual Él ya nos ha puesto, del cual es la cabeza. Nadie puede decir que ama a Cristo y no ama a la iglesia. Esa es una contradicción, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces uno cuida de esa unidad. Al ser hecho parte de Cristo, también uno fue hecho parte de la iglesia. No solamente fue hecho uno parte de Cristo y uno con Cristo, sino también con su pueblo, el grupo de creyentes. Porque nadie es llamado a vivir en soledad, sino siendo parte del pueblo de Dios, porque los distintos miembros se ayudan unos a otros, como también pasa con nuestro cuerpo físico. Y esa unidad que hay en el cuerpo es la misma unidad que hay en la deidad, que hay entre el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Un solo Dios en 3 personas, en una unión perfecta, en una comunión perfecta, con un mismo propósito, un mismo sentir. Es algo glorioso la unidad que hay en la deidad, y entonces la iglesia es llamada a reflejar a Dios. No existe institución humana que se parezca a la iglesia. Y esta unidad, Cristo lo logró con su sacrificio. Y nos dota, como hemos leído ya en los primeros versículos, antes del verso 17, del verso 7 al 11, en su resurrección, en su victoria, Cristo logra dones para cada uno de nosotros. Y los primeros dones que Él le concede a su iglesia son los dones ministeriales, los apóstoles, los que fueron testigos de Él, de los cuales ya no hay, aparte de los 12 apóstoles, ya no hay más apóstoles. Los que trajeron la revelación también de Cristo, completando el Evangelio que Dios reveló a través de Cristo. Y también los profetas, evangelistas, pastores y maestros, los ministerios. Hermanos, los pastores están para ayudarnos a nosotros a crecer. Ellos son un don, los buenos pastores en todas las iglesias son un don, una gracia de Cristo para que usted crezca. Porque lo que dice a partir del verso 12 es que dice para que usted sirva en el ministerio. Porque cuando uno viene a Cristo y uno es hecho parte de su iglesia, uno no sabe nada. Y entonces esos ministros nos ayudan a formarnos para ser nosotros útiles y productivos dentro de la iglesia. Mientras Dios va definiendo el llamado
que tiene cada uno. Y de pronto, de entre esos miembros, Dios también va a levantar ancianos, pastores y maestros. Pero qué precioso, hermanos. Pero somos parte del cuerpo de Cristo y hay un propósito especial. De nuevo, mi hígado no puede vivir, existir, crecer, desarrollarse y ser eficaz separado del cuerpo. Así debieras considerar tú tu vida. Así es como yo he vivido toda mi vida desde que el Señor vino a mi vida. Y yo no sabía nada. Igual fui parte de la iglesia y hacía todo lo mejor que pueda para el bien de esa iglesia. Sin saber de Biblia, sin saber de teología ni nada. Y siempre, en cierta manera, más es lo que he recibido que lo que he dado. Entonces, hermanos, ese entendimiento falta en los creyentes y falta sobre todo en los mismos pastores, en muchos pastores. Y buenos pastores que no entienden que ellos también son parte del cuerpo conjunto con otros pastores y otras iglesias. Muchos pastores e iglesias viven muy separados entre ellos. Y cuesta un dolor de muelas tratar de juntar a los pastores y que ellos vean que aún siendo de otras congregaciones, pero si son buenos pastores, se necesitan unos a otros. Es importante eso, hermanos. Esa unidad del cuerpo es sumamente importante y cuidar a que la participación de uno sea para bien, no para tropiezo. Ay del que haga tropezar a uno de estos más pequeños, mis hermanos más pequeños. Pero un pasaje crucial, hermanos, de la unidad es Juan 17. Si usted quiere ver más de la unidad, de lo que Cristo logró en instantes previos a que el Señor fuera apresado y sea después llevado a juicio y llevado a la cruz, el Señor habiendo cenado con sus discípulos en Juan 17, orando a su Padre por la unidad de ellos, que tiene que ver, hermanos, con el reconocimiento que hace Cristo. Acompáñenme a Juan 17, por favor. Y vamos a ver que Jesús mismo, Jesucristo, oró por la unidad de los discípulos que Él iba a dejar. Él iba a morir. Estaba en las postrimerías de su muerte y obviamente 3 días después de su resurrección. Y en el verso 9 dice, yo ruego por ellos. Él ruega por los suyos, por sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Los creyentes son un regalo, una dádiva de Dios, de gracia. Dios les concede que puedan venir a Cristo en fe. Por eso dice que el mismo Señor, tú me los diste. Si tú no me lo hubieras dado, no hubieran venido a mí, porque en el mismo libro de Juan se narra cómo había una multitud delante de él, pero no creía en él. El creer en él es una dádiva, es una gracia de Dios. Y Cristo oraba por la unidad de ellos. Y en el verso 20 dice, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Cristo mismo oraba por esta unidad, por sus discípulos y aún por nosotros, los que habríamos a creer en el futuro. Esta unidad, hermanos, en el verso 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es la unidad que hay en la deidad entre el Padre y el Hijo. Que también ellos sean uno en nosotros. Somos ser unos en Dios, en quién es Dios, en su gloria, en sus propósitos. No es ser uno solamente en ponernos de acuerdo o en situaciones de conveniencia. Es ser uno en Dios. Y por eso dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Realmente es cuando hay una iglesia donde los miembros realmente son parte unos con otros, donde el mundo dice, wow, esto no existe en este planeta. Porque este mundo vive a punta de conveniencias. Todas las instituciones que hay tienen alguna conveniencia. Las empresas son conveniencia económica, financiera.
Los clubes son de intereses, de diversión. Pero la iglesia, ¿saben cuál es el interés de la iglesia? ¿Qué lo une? Es la gloria de Dios. El conocer a este Dios de gloria, el servir a este Dios de gloria. A nosotros no nos une el ser, yo sé, somos hispanos la mayoría, pero no somos del mismo país. No nos unen las arepas o los tacos o lo que sea. Que nos debe unir es la gloria de Dios, por eso dice en el verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Lo que nos debe unir es la gloria de Dios, el deseo de conocer a Dios, porque yo no lo puedo conocer solo, sino como parte de un cuerpo. Así como nosotros somos uno, es una unidad en la gloria de Dios. Y es una unidad donde Cristo está orando y hay un enemigo terrible, hermanos, para esa unidad. ¿Saben cuál es? Lo dice en el verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están ¿dónde? En el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como en nosotros. Hermanos, el mundo es el gran enemigo de la iglesia. O sea, claro, nosotros, yo sé que varios me van a decir, bueno, sí es Satanás, la carne, claro. Teología sistemática, yo lo sé. Pero ¿por qué Cristo está hablando del mundo? Y no se refiere a la creación en sí, sino al sistema de valores, de pensamientos del mundo. Porque es totalmente opuesto a Él, a Dios. El mundo te va a ofrecer a ti y a mí ideas, modelos que son totalmente antitéticos, contrarios a Dios, a Cristo y a su verdad. Y el Cristo está orando y dice, guárdalos. ¿Por qué no nos va a sacar del mundo? Cristo nos deja en el mundo, pero pide para que seamos guardados. Oh, hermanos, la iglesia siempre ha estado expuesta al mundo, a las ideas, a los ataques del mundo. Y ahí me refiero a ti y a mí. Yo sé que uso la expresión iglesia en general, pero tienes que eres tú quien está expuesto a las ideas del mundo. Entonces, ¿cuál es la solución para ello? Dice en el verso 14, y yo les he dado tu palabra, la palabra de Dios. Entonces tú tienes a un mundo que continuamente te está bombardeando y mucho más ahora con todos los medios de comunicación y el acceso tan fácil que hay, te está bombardeando continuamente con ideas, valores, principios que son totalmente opuestos a Dios. Y por otro lado está la palabra de Dios que permanece para siempre. Está la verdad de Dios y está el engaño que viene del mundo, en este sistema de valores en el cual vivimos. La palabra de Dios, hermanos, es verdad. Acá mismo dice, verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. No se trata de uno de aislarse en una isla o en una montaña, sino de ser guardado del mal del mundo. ¿Y cuál es el antídoto? Es la palabra de Dios, porque es la verdad de Dios. Y tú necesitas tener, y yo, la convicción de que la palabra de Dios realmente es la verdad de Dios. Porque si tú no la tienes, ¿qué haces escuchando este mensaje? A menos que tengas la convicción en tu corazón y Dios te haya mostrado que su palabra es verdad, no quiere decir que la entendemos toda, pero que Dios no miente, porque al final el gran problema en nuestro corazón es la incredulidad. Cuando Eva pecó, cuando Eva cayó y después arrastró a su marido con ella, Eva dejó de creer en Dios y le creyó a Satanás. Y algunos de nosotros, por
con los años, cuando vemos la incredulidad en nuestro corazón en algún área, clamamos, nos espanta. De pronto ver algo de incredulidad, que uno deje de creer en Dios. En los salmos vemos continuamente a David luchando. Pero muchos creyentes no ven ni siquiera eso. Pero ¿saben cuándo hay incredulidad en tu corazón? Cuando tú haces algo porque a ti se te ocurre. Tú no estás creyendo en Dios, estás creyendo en ti mismo. Y es más evidente la incredulidad cuando tú haces algo contrario a lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios, hermanos, nos santifica. Verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es la que nos santifica para Dios, nos limpia. Y es importante ver esto porque ahora en Efesios 4, después de que del verso 1 al 16 se nos ha enseñado a andar como es digno del Señor, ¿no? En unión, en armonía, en comunión, poniendo en uso nuestros dones para que todos crezcamos siguiendo la verdad en amor. Después de que se nos ha dicho cómo debemos andar o vivir, en el verso 17 se nos dice cómo no debemos andar o vivir. Y es interesante porque dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto no es una sugerencia. Que ya no andéis como quienes. Dice el verso 17, ¿como quiénes? Como los otros gentiles. Miren, esta mención es importante porque ustedes saben, los efesios en su mayoría eran gentiles, habían judíos ahí también. ¿Verdad? Es una ciudad en la zona del Asia de ese entonces, que no es el mismo Asia de ahora, en lo que ahora es Turquía. Eran más gentiles, de trasfondo gentil, con influencia griega y romana, por siglos. Ahora, Pablo no le dice que no andéis como los otros judíos, sino miren la mención que dice que no andéis como los otros gentiles, no menciona a los judíos. Y no es que los judíos no estaban andando en contra de los creyentes, sino que aquí el énfasis está en que en esa cultura, ¿no? Helénica en la cual ellos vivían, estaban expuestos por siglos ya a filosofía y a ideas que moldeaban a la gente, aunque la descarriaban. De hecho, en las mismas escrituras, en Hechos 17, se nos menciona dos grupos de filosóficos, digamos, que todavía existían en ese tiempo, que habían venido de siglos atrás, los epicúreos y los estoicos. Cuando Pablo está predicando en Atenas, dice ahí que había ahí en el Areópago, habían filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Los epicúreos, para ponerlo de una manera muy sencilla, son aquellos que creían todos buscaban la vida tranquila, tanto los epicúreos como los estoicos. Pero los epicúreos buscaban tener un placer moderado. Yo diría que la mayoría de los cristianos de ahora tienen esa mentalidad, porque ellos querían tener bienes suficientes para vivir tranquilos. No queremos excesos, pero queremos que nada nos falte y vivir tranquilos, digamos así. En cambio, los estoicos, ¿no? Los estoicos estaban dispuestos a sufrir escasez, a no necesitar algo y alcanzar la misma tranquilidad, pero no teniendo necesidad de nada, digamos. Y existían esos pensamientos. Pablo sabe de eso. Pablo sabe que esa cultura se alimentaba de poemas, de canciones, de leyendas, de mitología, de filosofía. En ese mismo pasaje de Hechos 17, Pablo menciona a dos poetas de ellos que les inculcaban ideas. Pero estamos aquí en la carta de los Efesios. Entonces, no vivan como los demás gentiles. La cultura occidental está moldeada no tanto por la religión. En cambio, los judíos eran una religión, digamos, donde lo que Dios decía, supuestamente eso ellos iban a obedecer. Pero los griegos
¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, aunque hubieron filósofos antes que ellos, como Tales de Mileto, etc. Los filósofos algo que hacen es romper con la estructura de pensamiento que tenían todas las religiones mundiales de ese tiempo. Y ellos comienzan a buscar la verdad de otra manera, con el pensamiento, con la lógica. Ellos rompen con las estructuras monolíticas religiosas, llamémosle así como el judaísmo y otras religiones, y ellos comienzan a llevar al hombre a la búsqueda de la verdad y llegando a distintas conclusiones. Entonces los gentiles, a diferencia de los judíos, se caracterizaban por la influencia de filosofías. Los gnósticos, por ejemplo, también son mencionados en el siglo I. Ellos eran aquellos que se infiltraban en las religiones y establecían castas, niveles, donde a algunos se les concedía niveles secretos de revelación que a otros no se les daba. Y el cristianismo rompe con eso. Aquí no hay superiores que otros, aquí no hay castas, no hay secretos que solo para algunos va a ser revelado. Esto no es una logia masónica. Pero algo que caracterizaba a los gentiles, no solamente su apego a la filosofía. Hermanos, y si ustedes ven los medios, Facebook, Instagram, por donde ustedes quieren, YouTube, todo es filosofía, todo es manera de pensar y de vivir. Pero otra característica de los gentiles es que a causa de esa manera de pensar y de vivir, también estaban impregnados de inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual en las religiones paganas era muy fuerte. No solamente el culto a dioses falsos, pero la inmoralidad sexual que eso permite. Porque cuando uno ve inmoralidad sexual es porque la gente tiene un concepto de la deidad que es ser equivocado. Sus conceptos de diversión, sus celebraciones, sus estructuras sociales, todo era afectado por la manera de pensar de ellos. Y Dios ha venido a armar un pueblo que es distinto. Ha creado un pueblo, su iglesia, que es distinto al mundo. Que no está basado en filosofías de hombre, ni de lo que piensa un pastor u otro, un falso apóstol, sino que está basado en lo que Dios dice. Y que vive sus estructuras sociales, el matrimonio, la familia, la vive como Dios dice. Que sus propósitos de vida y su concepto, su manera de ver el mundo no está basado en lo que el mundo dice, sino en lo que Dios dice en su palabra. Que su sexualidad no la viven como el mundo la vive, sino que la viven dentro del matrimonio. ¿Y por qué menciono, hermanos, la sexualidad? Porque si ustedes se dan cuenta, la sexualidad es por todos lados. Todo tiene que ver con la sexualidad hoy en día. Al punto que ahora se determina la identidad de una persona por su sexualidad, lo cual es un horror. Un error enorme. Como si fuera parte esencial de lo que significa ser humano. Eso no es así. En la resurrección seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Quiere decir que la sexualidad no es una parte esencial, pero es algo que Dios concedió al hombre en esta economía de la creación justamente para la reproducción, para la compañía. Entonces la mayoría de los miembros ahí en Éfeso eran gentiles, estaban bañados, pero Cristo los había logrado, hermano. ¿Y qué aplicación tiene esto para nosotros? ¿Qué cree la gente hoy en día alrededor de nosotros? La gente, por ejemplo, una filosofía muy común hoy día es el idealismo, que es de manera muy sencilla, es la noción que tiene la gente que cada uno puede definir la realidad. La gente de ahora define, ahora, si quieres ser perro, tú eres perro, tú lo defines. Tú defines, la gente... Fíjense que en este estructuralismo que vivimos, la gente rompe con las estructuras sociales, te dicen que eso es solo una construcción social y te dicen tú ármalo como tú quieras. O sea, ser varón o mujer es una construcción social. Y el feminismo radical y todo eso viene a romper con ello. Y tú puedes pensar de ti lo que tú quieras.
y ver a tantos miles de jóvenes pensando que son cualquier cosa. Y entonces eso va de la mano con el relativismo, donde la gente dice, no, esa es tu verdad. Hoy, desde hace décadas, no muchas, pero desde hace décadas, por lo menos de hace 20 años, el relativismo se metió en las iglesias también. ¿Cuántas encuestas uno no ha leído? Distintas encuestas, donde en las mismas iglesias la gente cree que la verdad es relativa. Yo creo esto, tú crees esto otro. Ya hablamos de los epicúreos, ni qué decir, los hedonistas también, que buscan el placer, la tranquilidad. Hermanos, ¿no es eso lo que normal? ¿Cuántos creyentes hoy día están dispuestos a sufrir? Y yo quiero bajar acá la velocidad. Pregúntese si usted está dispuesto a sufrir por Cristo, según la voluntad de Dios, no que si usted se mete en problemas, o si usted es un epicúreo o un hedonista, y que a mí no me hablen de sufrimiento. Es por eso que las iglesias se llenan, porque desde el púlpito les predican un Cristo epicúreo, y todo te va a ir bien. Y no, hermanos. El mismo hecho aún de negar nuestra propia carne a veces implica sufrimiento. Pero queremos tranquilidad, yo estar bien, mi familia estar bien. Ese último canto que entonamos, ese himno, su gracia es mayor. Ojalá hayan tenido tiempo de leer la presentación. Una hermana en esa época, 45 años, en una silla de ruedas, que aún ahora es terrible, hermanos. Para los que hemos escuchado el testimonio de personas en silla de ruedas con hemiplegia, es terrible el dolor, el sufrimiento. Y es las letras de ese himno. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Llega al punto de decir, cuando parece que ya no podemos más, su gracia no acaba. Pero los creyentes, y los que somos más, hermanos, le digo, propensos, estos son los que estamos acá en Estados Unidos. Y esto no es una crítica de por qué usted está en Estados Unidos, porque yo estoy acá con ustedes. Sino que si vinimos escapando de mucho dolor, tengamos cuidado, que lo único que nos interese de Dios es que nos vaya todo bien. Y si algo sale mal, no, hermanos, nosotros no somos epicúreos. ¿De qué decir del egoísmo, la vida centrada en uno, ya no en los demás? O sea, en el balance que Dios nos da, porque Dios no quiere que seamos individualistas. Yo me congrego los domingos, pero después el resto de la semana vivo para mí y mi familia y se acabaron los demás, no existen. Ese individualismo es tenaz, acá es terrible, los jóvenes, desde jovencitos, ni los padres ya están esperando cumplir 18 para largarse de la casa. Definitivamente tampoco Cristo nos llama al colectivismo marxista que hoy día se quiere imponer en el mundo, donde el individuo desaparece y lo único que importa es la masa, donde la persona pierde sus derechos personales, individuales, aún el derecho a la propiedad, los padres pierden el derecho a los hijos, porque hay gobiernos que dicen, no, tú no importas como individuo, lo que importa es la masa, el puro marxismo, que está fuertemente introducido en Estados Unidos y en América Latina, y que muchos no lo quieren ver hasta que sufran. Y tantas ideas, hermanos, que aparecen aquí. En otras palabras, del versículo 17 al 19, ahora leamos el verso 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, hermanos,
los creyentes en medio de los que vivimos, como ustedes, nosotros y otras iglesias, vivimos en una cultura con una influencia helénica, fundamentalmente con filosofías que, bueno, después crecieron en Europa, y están los alemanes y tantas filosofías que hay. Pero Nietzsche, por ejemplo, tiene una tremenda influencia con su ideología del nihilismo en medio de nosotros. El marxismo de Karl Marx, obviamente, tiene una influencia fuertísima, sobre todo es muy seductora a los gobernantes porque les quitas del poder a la gente. El estatismo, donde millones de personas creen que el Estado es su salvador. O sea que, hermanos, les digo, la cosa aquí está muy complicada. Pero los gentiles, el problema es que dice ahí que no anden como los demás gentiles, verso 17, que andan en la vanidad de su mente. O sea, ¿dónde está el problema? El problema está en la vanidad de su mente. El pastor Escobar mencionó Romanos 12, 1 y 2, donde el mismo apóstol Pablo dice que nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestro cuerpo, el cuerpo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y después le dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, nosotros somos cuerpo, pero también somos espíritu. Tenemos corazón, tenemos mente. La exhortación de Pablo a los romanos era que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, para que no seamos de esas personas que solamente viven de deseos, sino para que su cuerpo también camine en lo que es la voluntad de Dios. No sirve de mucho que tengamos muchos deseos en el corazón o en la mente si el cuerpo no va a acompañar cuando esos deseos son piadosos. Pero la mente, porque ahí en la mente, en el corazón es donde nace todo. Es en la mente, hermanos, donde todo se genera, en el corazón. Y fíjate que si tú estás expuesto todo el día a TikTok, a Instagram y a las 20,000 cosas que están diciendo ahí, tú estás llenando tu mente en vez de la verdad de Dios, de la palabra, tú estás llenando de las ideas que tienen gente, que ningún ser humano puede ser referente a otro, a menos que tú no creas que Dios es un Dios de verdad y que su palabra es verdad y que solo su palabra permanece para siempre. ¿Y cuál es el problema con el mundo? Que el mundo es el agente para proveer para los deseos de tu carne. Tú y yo todavía tenemos carne, que es la naturaleza caída. Y entonces tú escuchas, tú ves a alguien y te va a seducir con su ejemplo, con sus palabras. Es muy importante, hermano, a qué nos exponemos nosotros. Por eso Pablo más adelante, ya en el capítulo 5, la exhortación es que estén saturados ellos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Es una guerra por tu persona, el mundo y Satanás, porque Satanás sabe todas estas maquinaciones. Hermano, Satanás hizo caer al primer hombre y a la primera mujer. Les puso una idea y ellos creyeron a la mentira. No te creas tú superior a Adán y a Eva. Y aún el mismo Señor fue tentado, y el Señor ¿con qué respondía? Con la palabra de Dios, bien interpretada. Porque Satanás también sabe torcer la palabra de Dios, como lo hizo. La palabra de Dios es urgente para el creyente. Y gracias a Dios por su palabra que está escrita, revelada, y por los buenos maestros que hay. Pero ¿qué haces escuchando TikTok o Instagram y muchos de esos son famosos influencers?
¿Y cómo están contaminando a la iglesia? Hermanos, ¿cómo? ¿Qué tal la música? ¿Es un medio para meterte ideas o no? ¿Están seguros? ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas en Estados Unidos? Es un problema prácticamente mortal desde hace décadas. Que los cristianos en Estados Unidos, los americanos, creen que escuchar cualquier música no es problema para ellos. Y dime, ¿qué te dicen en las canciones? Te hablan de una vida con despreocupación, te hablan a veces de vicios. ¿Qué canción te habla de algo piadoso, de algo que promueva el matrimonio, el amor del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, a los hijos? ¿Qué canción? Recuerda una, sea en español o en inglés. ¿Y qué hay en las canciones? ¿Qué hay del romanticismo? El romanticismo que meten en las canciones. Casi todo el romanticismo de las canciones no es más que idolatría a una persona, porque te hace decir cosas o esperar algo de una persona que nunca lo puede dar. Dime, tu felicidad, si tu felicidad está basada en un hombre o en una mujer, has hecho de ese hombre o de esa mujer un ídolo, porque todos somos imperfectos. Nunca Dios diseñó el matrimonio como un acto de adoración del uno al otro, sino de ambos a Él y de servicio. Eso no quiere decir que en el matrimonio no puede haber muestras de cariño, etcétera, etcétera. Pero hablo de ese romanticismo donde te presentan el amor humano como lo más sublime. Eso no es así. Y si crees eso, tú te vas a dar cuenta, una vez que estés casado, que te has casado con un hombre imperfecto o una mujer imperfecta. No estamos hablando de un mal hombre, de una mala mujer. Pero solo dos creyentes pueden casarse y tener su expectativa no tanto dependiendo del uno o del otro, sino sus ojos puestos en Dios, en Cristo. Y mientras estén juntos hasta que la muerte los separe, es Dios y es Cristo y sus propósitos el que los une. Y entre ellos se forma una relación, un bond, como dicen en inglés, pero no es un acto de adoración del uno al otro. Hermanos, el mundo usa películas para meter ideas en nosotros, los medios de comunicación del internet, canciones. ¿Qué tal la literatura? ¿Cómo que no? ¿Y cómo es que la iglesia prefiere muchas veces esas mentiras que la verdad de Dios? ¿Cómo es que los creyentes podemos agarrar una obra humana donde se nos está diciendo algo que no es verdad y creerlo más que ponerlo al mismo valor que la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo agarrar un libro de filosofía, de ética, de lo que sea, de un hombre y ponerlo a la altura de la palabra de Dios? O un poema de un hombre caído, cuyo entendimiento está entenebrecido, o una canción de un hombre mundano, y ponerlo al nivel del gozo y de la satisfacción que solo la palabra de Dios da. Por eso dice, no anden como los otros. Ellos andan en la vanidad de su mente. En su mente ellos albergan muchas cosas que no son ciertas. Díganme, todos esos cantantes famosos que hablan del amor, ¿cuántos de ellos están casados? Si no se han divorciado 3, 4 veces. O no se casan. Esos actores que te ponen películas románticas y ni ellos mismos viven eso. Porque es un enfoque equivocado del amor.
Pero ¿cuánto sabes tú del amor matrimonial desde la perspectiva de Dios? ¿Qué Dios dices tú del matrimonio? Del amor del esposo hacia la esposa. No, yo prefiero escuchar a... No vale la pena, es el día del Señor, ni siquiera mencionar un nombre de ellos. Yo prefiero escuchar a este cantante. Uy, cuando canta, siento electricidad. Los pelos se me ponen de punta. ¿Sabes por qué te pasa eso? O me puede pasar a mí también, pues yo no soy un ángel. Porque ellos te van a despertar la sensualidad. Por eso cuando dice, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia de que en ellos hay. ¿Cuánto conocen ellos de Dios? Y dice, por la dureza de su corazón. Y fíjense, dice, los cuales después que perdieron toda, ¿qué? Sensibilidad. El corazón de los hombres se endurece contra Dios. Ya no necesitan, no quieren ningún consejo de Dios. No quieren el evangelio, nada. Después que pierden toda sensibilidad, ¿se entregan a qué? En el verso 19. ¿A qué se entregan? ¿Cómo? No. Pastor, vamos a comprar Biblias. Parece que solo 3 o 4 tienen aquí Biblia. ¿A qué se entregan? En inglés hay la ESV, hay otras traducciones que dicen a la sensualidad. A la sensualidad, lo cual tiene un sentido muy fuerte que ustedes saben, no necesito explicárselos. O a los deseos de ese tipo. Esa palabra en griego, la palabra selgeia, significa algo licencioso, un deseo fuerte, lujuria, falta de vergüenza. Por eso es que las mujeres viven como viven en esta cultura. ¿Han visto cómo se visten? Si no se trata de vestir como dejando solo los ojos afuera, no se trata de eso. Pero la lascivia, ¿por qué? Porque es de las pasiones más fuertes que tiene el hombre. Por eso Jesucristo dijo que la lascivia, los homicidios, todo sale del corazón. En Marcos capítulo 7, 22. Y si me acompañan a 1 Pedro capítulo 4, rápidamente. Oh, hermano, la sensualidad, la coquetería. ¿Saben dónde está reservado eso? Eso está reservado en tu casa con tu esposo y con tu esposa. A tu esposo sé todo lo coqueta que tú quieras hacer, con el perdón de la palabra. Hazle ojito, arréglate, vístete. Eso en el matrimonio está permitido. Pero afuera, ¿qué haces provocando a otros hombres? ¿Qué haces poniendo fotos que van a despertar en otros hombres cosas que no debieran? ¿Qué hacen andando por la calle con vestiduras que saben que provocan a los hombres? Una mujer cristiana, al único que le debiera interesar es su esposo. Dentro del matrimonio, en la santidad del matrimonio, hermanos, hay niños acá, ustedes me entenderán, pero está permitido, hay mucha libertad dentro del matrimonio, en el aspecto de la sensualidad y todo ello. Es lícito, es bueno ante Dios. Pero fuera del matrimonio, ¿en qué se puede contentar una mujer recibiendo miradas o likes o corazones de hombres que no son su esposo? ¿Qué pasa? No, eso no corresponde a mujeres cristianas. Entonces, hermano, por eso es que esta cultura que rechaza abiertamente a Dios, cada vez está más entregada a esto. Primera de Pedro,
capítulo 4, dice en el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en... Sí, antes andábamos en esas cosas. En coqueterías y ojitos y cositas así cuando no éramos creyentes. Viendo si le gustábamos a alguien o a muchos o a pocos, no sé. Concupiscencias, embriagueces, etcétera. No lo leo solo por lo que es niño, ya, pero ya ustedes lo entienden: orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Hermanos, la iglesia, los creyentes, varones y mujeres, vivimos bajo el estándar de Dios. Y todo comienza de nuevo en el corazón, y de ahí salen todas las cosas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? Esto no se trata que el pastor está detrás tuyo a ver qué haces, qué no haces. Dentro de la casa, del hogar, ¿sí? En el matrimonio, sí, yo creo que debe haber también una interacción donde la esposa sabe qué hace el esposo en las redes, en la televisión y en la computadora y en todas partes, y las claves y todo, y viceversa. No estoy a favor de que estén celándose, no, pero hay esa transparencia. Y cualquiera de los dos tiene el deber, si sospecha que algo no está andando muy bien con la pareja, de decirle: oye, ¿qué cosas estás mirando? ¿O con quiénes estás interactuando? ¿Dentro del matrimonio? Claro que sí. Igualmente con los hijos. ¿O ustedes creen que sus hijos están pasando 3 horas en el teléfono escuchando a John MacArthur? Esa examinación, para eso es la familia también. No estamos hablando de vivir con celos como policías, no, pero sí, debe haber eso. Y el esposo tiene toda la autoridad y el derecho de reclamarle a la esposa y decirle: tú, ¿por qué haces eso? ¿O por qué publicas cosas así? Y la esposa al esposo también. Y nadie se tiene por qué molestar si hay algo que no es debido. Digo, ¿saben por qué? Porque la sensualidad es algo que es muy fuerte en esta cultura. La pregunta es cómo Dios ve eso. ¿Cómo Dios ve eso? Entonces fíjense que la exhortación de Pablo le dice: cuidado, ellos andan en la vanidad de su mente y cuando pierden toda sensibilidad se abocan a toda impureza. Verso 20, pero ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, los efesios nunca recibieron físicamente al Señor Jesús. Fue Pablo que les trajo el evangelio. O sea, aquí se está afirmando que escuchar el evangelio, puesto que en este caso Pablo era un ministro de Cristo, un apóstol de Cristo, y él les estaba dando la palabra de Dios, es escuchar a Dios mismo. No porque Pablo sea Dios, sino por la palabra que él les llevó, que era la palabra de Cristo. A los tesalonicenses en cierta manera se les reconoce de una buena manera, porque ellos también, cuando escucharon la palabra, dice que la escucharon no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Tú tienes que preguntarte si lo que te estoy hablando yo ahora viene del predicador, del pastor, es idea de él, o lo dice Dios. Y si lo dice Dios, es palabra de Dios para ti. Cada vez que hay un predicador, en este caso yo estando aquí, usted tiene el deber de examinar lo que uno dice conforme a la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, Dios lo dijo. Nosotros solo somos instrumentos. No solamente haber oído, sino haber sido enseñado. Por eso nosotros nos exponemos también a la enseñanza de la palabra de Dios para crecer en la verdad. Hermanos, tenemos nosotros en casa la alegría que nuestra segunda nietecita recién nació. Tranquilo, pastor, no usted también.
No vamos a hacer competencia de nietos, ¿no? Y algunos de ustedes tienen nietos. ¿Quiénes acá tienen nietos? Ya, miren qué precioso. Entonces, qué lindo, ¿no? Nació la bebé por la gracia de Dios, salió todo bien en su misericordia. Pero, ¿saben? Los pongo de ejemplo porque ella nació en cero, hasta los ojos cerrados. Todo lo que ella va a aprender en su casa es lo que le enseñan sus padres. Hasta que llega a la edad donde ya obviamente va a tener un sentido de independencia y va a tener que asumir sus propias también decisiones y qué es lo que cree. Cuando nacemos en la iglesia, somos así como un bebé que somos traídos de las tinieblas a la luz. Y necesitamos ser enseñados por Dios a través de su palabra, por medio de buenos ministros. No existe ningún ministro que sea perfecto y lo sepa todo, pero sí hay buenos y muchos buenos ministros por los cuales damos gracias a Dios. Que te enseñan a escudriñar la palabra, que te enseñan a conocer a Dios, que te enseñan a interpretar las Escrituras. No aquellos que te dicen, tú tienes que creer así y así porque yo lo digo. No. Que tú puedes abrir la Biblia y decir, sí, esto es lo que dice Dios. Y es a través de la enseñanza que uno va creciendo. Porque la verdad no es algo ni tuyo ni mío. La verdad es algo externo a nosotros. Y entonces o tú recibes la verdad de Dios a través de la enseñanza, o tú recibes la mentira del mundo a través de todos los medios. Hermano, y en la iglesia por eso nosotros cantamos la palabra de Dios. Algunos dirán, estos cantos son muy viejitos, sí, son algunos muy viejitos. No tenemos nada en contra de buenos cantos contemporáneos cristianos, ¿eh? Sino que no tenemos ahorita quien toque. Pero el punto es este. Nosotros cantamos la palabra de Dios, oramos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios. Y así es, por eso se le llama medios de gracia, por los cuales conocemos de Dios y somos afirmados en su verdad. A ver si de verdad, entonces si le has oído, no eres como el mundo. Deja de escuchar a esos, deja de leer a esos, deja de mirar a esos. Hombres o mujeres que te siembran ideas, que pueden tener miles de seguidores, pero ¿cómo? Y no quieras ser un cristiano, una cristiana que ganas admiración con cosas que Dios dice, ¿qué te pasa? ¿De qué te sirve un like si lo ganaste indebidamente? Como hombre o como mujer. Yo les doy un ejemplo, hermano. Yo veo, yo tengo el Facebook, yo no publico hace mucho, pero hay muchos pastores y publican muy buenas cosas. Cada vez que publican muy buenas cosas, ¿saben cuántos likes yo veo a veces en buenas publicaciones? 5, 6, 7. Pero yo mañana o más tarde me cambio, me pongo una ropa bien contemporánea, ¿no? Me voy con mi esposa y me siento en un Ferrari, ¿no? Y le digo a mi esposa, tómame una foto en el Ferrari. ¿Cuántos likes voy a tener? Y no solo del mundo, sino de los mismos creyentes. No vale la pena, hermanos. Atraer la atención con cosas materiales o sensuales o que... No necesitamos atraer la atención de nadie, porque Cristo ya dio su vida por nosotros. Y Él nos ama. Y en Él estamos seguros. Y su Padre ahora es nuestro Padre y nuestro Dios. Hermanos, ya encaminándonos a cerrar, la mente es tan importante, por eso dice aquí en el verso
22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos de nuevo, miren, en el espíritu de vuestra mente. Tú discierne, tú piensas, yo no te estoy diciendo obedéceme a mí porque pero tú piensas, ¿eres cristiano? ¿Qué dice Dios? Ahora, ¿qué dice Dios al respecto en algún tema? Ahora, tú decides, ¿le vas a creer a Dios o no le vas a creer a Dios? Y todos nosotros vamos a confrontar eso. ¿Le vas a creer esto a Dios acerca del matrimonio, acerca de mis hijos, acerca de mi vida personal, de cómo trabajo, etcétera? ¿O le voy a creer al mundo? Renuévate en el espíritu de vuestra mente. De nuevo, pasaje parecido a Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando Pablo dice eso en Romanos, dice, para que comprueben ustedes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no es que Dios tenga un problema. El problema es que nuestra mente todavía sigue considerando aquello que no es como si fuera bueno, en lugar de considerar la voluntad de Dios. Nuestra mente debe llegar al punto de la convicción de que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No hay error en ella, hermanos. Cuando David pecó, ¿ustedes recuerdan el Salmo 51? ¿Qué tal el pecado de David, hermanos? Miren, ¿todos saben qué pecado cometió David? ¿Recuerdan? Y si no, pero él cometió un pecado gravísimo. Él era un creyente. Él era un creyente que en algún momento, en vez de estar haciendo lo que él debía hacer, porque el pasaje que narra la caída de David comienza diciendo que en el tiempo que los reyes van a la guerra, David se quedó en su palacio. Y pasó algo como por accidente, él vio sin querer queriendo, y eso entró en su corazón. Ojo, miren, esta parte es importante. Porque lo que él vio, lo que él percibió, no fue lo que lo hizo pecar. Él tenía un corazón, como lo tienes tú y lo tengo yo, que todavía es pecaminoso en ese aspecto. O sea, no es que lo de afuera nos hace pecar en sí, sino que las áreas de nosotros que debieran estar sujetas a Cristo, pensamientos, deseos, las estamos alimentando con esas cosas. Y David pecó y ocultó su pecado. Y cometió un pecado, pero horrendo, gravísimo, aún con el esposo de Betsabé. Realmente lo asesinó. Pues si no fuera por la orden de él, ese hombre no moría. Y entonces ustedes leen esa historia, y esa historia está puesta para nuestro ejemplo, y ustedes leen esa historia, pero ustedes y yo a veces quizás nos vemos a 10.000 kilómetros, y a mí no me va a pasar. Y no, ni yo te lo deseo, ni te estoy diciendo que tú lo vas a hacer. Pero el punto que Dios te está mostrando es que el pecado de David, el pecado de David comienza de una manera hasta casual, accidental, aparentemente. Él no estaba consciente y actuó como actúa cualquier persona cuando cae en pecado. Como él era el rey, se impuso a los demás. Cuando él se arrepiente en el Salmo 51, él no menciona, hermanos, ni el adulterio que cometió, ni el asesinato que cometió. Y es algo extraño porque en ese salmo él no lo menciona. Pero él le dice, contra ti, oh Dios, solo he pecado. Y le dice, renueva espíritu nuevo dentro de mí. No me eches de tu presencia.
Es dentro que comienza el problema, hermanos. Es del corazón que salen todas esas cosas. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, ya no caminemos como los otros gentiles. Guarda que estás alimentando tu corazón. Toda esta plaga de pecados que hay en la iglesia contemporánea, de vicios y de locuras, ni qué decir en la sociedad. Y que queremos arreglar todo con terapias o con expulsión de demonios. ¿Y qué tal el corazón? ¿Qué se sembró en los pasados años en nuestra vida? Y por eso la exhortación es vístete del nuevo. Vístete del nuevo hombre, dice en el verso 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, verso 24. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y yo ya estoy culminando. Este es un punto culminante. La verdad, si tú quieres decir, ¿esto es verdad o no es verdad? La verdad va de la mano con la justicia y la santidad. No existe verdad, algo que sea verdad, que sea pecaminoso o que no te consagre a Dios. Todo lo que es verdadero te va a hacer vivir en justicia, es decir, en aquello que es correcto delante de Dios, y en santidad, lo cual quiere decir que te va a llevar a una mayor comunión con Dios. Eso es una verdad. ¿Cómo sé que algo es verdad o mentira? Primeramente lo dice Dios, y de por sí la verdad va de la mano con la justicia y la santidad. De ahí viene la exhortación, por eso desecha la mentira y habla verdad. Es decir, hermanos, la ley de Dios está vigente. La ley moral de Dios está vigente, y todo lo que Pablo va a venir a decir a partir de aquí, del verso 25 hasta el final, ustedes lo pueden encontrar en el Antiguo Testamento, dando a entender que la ley moral de Dios está completamente vigente. Entonces, cuando nos dice, deja el viejo hombre, para el viejo hombre era normal, por ejemplo, en el verso 25, mentir. Pero para el nuevo hombre dice, habla verdad con tu prójimo. En el verso 26, para el viejo hombre, airarse y pecar era normal. Pero a nosotros nos dice, no, cuidado, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que es como decir, no guardes rencor, odio. En el verso 28, el viejo hombre robaba, era normal hurtar, es decir, obtener ganancia, beneficio o sustento indebidamente. En cambio, el nuevo hombre dice, no, trabaja. O sea, no hurtes, trabaja y haz con tus manos lo que es bueno. El viejo hombre en el verso 29 hablaba palabras corrompidas. El nuevo hombre habla palabras que son para la buena edificación. Por los frutos los conoceréis. En el verso 30 se nos dice, no contristes al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados. Eso es desechar lo malo. No podemos contristar, es decir, angustiar, afligir, entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros, o hacer lamentar. También pasaje que viene del Antiguo Testamento, de Isaías 65, o 63:10, perdón. En otras palabras, el nuevo hombre vive en la justicia y de la ley moral de Dios y en la santidad de Dios. Pablo le había dicho a los romanos en Romanos 8 que el que está en Cristo, cuando habla de que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También les dice que eso es para que la justicia de la ley se cumpliese en ellos. La justicia de la ley, no somos nosotros salvos por la ley,
Pero la ley moral de Dios se debe mostrar en los creyentes. Cada uno debe hablar verdad con su compañero, pasaje tomado de Zacarías capítulo 8. Hay que hablar la verdad de Dios, no el engaño. Hay que procurar la paz. Airarse, dice, pero no peques. Porque cuidado puedas dar lugar a Satanás. No demos lugar al diablo, hermanos, en el enojo. Y la lista de aquí es demostrativa, no es descriptiva de todos los pecados. Es como dando unos ejemplos y diciendo, hay muchas más cosas, pero que es del viejo hombre. Pero como comienza el pasaje y así terminamos, es diciéndote, no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuida tu mente, cuida tu corazón. Tienes que tú llegar al punto de decir, ¿es esta la verdad de Dios? O simplemente yo vengo a la iglesia porque me traen. Y tu lucha va a ser un día decir, bueno, si esta es la verdad de Dios, la voy a vivir. Y eso va a implicar de pronto sufrimiento, aflicciones, rechazo de otro. ¿O creerás tú a la mentira de Satanás? ¿A alguien tienes que creerle tú? ¿O créele a ese influencer? ¿O a ese cantante? ¿O a ese poeta? ¿O a ese filósofo? Que es un hombre, una mujer, imperfecto, limitado. Ni siquiera yo te estoy diciendo, créeme a mí. O le creemos a Dios, cuya palabra es verdad y permanece para siempre. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Cuida tu mente. Los gentiles se han endurecido y por eso se han entregado a la lascivia. Tú no tienes por qué vivir así. De nuevo, todo lo referente aún a la pasión, etcétera. Vívela dentro de tu matrimonio a puerta cerrada y se acabó. No tienes que pecar contra Dios en esa manera. Y por eso la lista después dice, quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Antes sed benignos con otros. Hermanos, cuando hay algo malo, la solución no es reprender solo lo malo. Dice, haz lo bueno. Si tú robabas, ya no robes, ahora trabaja. Si tú mentías, ahora habla verdad. Y la iglesia en eso se va a mostrar muy distinta a como el mundo es. Les invito a poner de pie.